experimentando el poder sanador de Dios, milagros ocurriendo hoy mismo. Si te dijera que los años que creíste perdidos no se han ido, que caminan hacia ti como hijos que vuelven al hogar, ¿te quedarías conmigo hasta el último suspiro de esta historia para ver cómo Dios los pone de nuevo en tus manos? Estoy aquí, con el corazón temblando y la voz baja, para contarte algo que no me atreví a decir durante mucho tiempo. Lo digo en primera persona porque yo también supe lo que es mirar atrás y ver ruinas, lo que es entrar en un cuarto silencioso y oír solo el eco del fracaso. Lo digo porque fui levantada del polvo cuando ya nadie apostaba por mí, porque aprendí que hay llaves invisibles capaces de abrir puertas cerradas por años, y hoy deseo ponerte una de esas llaves en el alma. Me llamo Catherine y he visto milagros como ríos desbordados, pero antes de eso conocí la sed. Hubo un punto donde la vida me pesaba como una túnica mojada. Me envolvía un cansancio sin nombre, el cansancio de luchar por tu llamado mientras todo a tu alrededor te dice que te sientes y te calles. ¿Has sentido ese peso que no se ve, esa culpa por errores que no puedes deshacer, esa vergüenza por decisiones que te persiguen con la puntualidad del amanecer? Yo también. Y sin embargo, en medio del polvo, oí una promesa antigua como la voz que llamó a Abraham a salir de su tienda y mirar el cielo. Una promesa que decía: te devolveré los años que te comió la oruga de la tristeza, el saltón del miedo, el revoltón de la culpa y la langosta del orgullo. No oí números, oí el pulso de una restauración. Déjame llevarte a aquella noche en la que comprendí que el Dios de los comienzos también es el Dios de los retornos. El aire estaba frío y la madera del escenario crujía como si recordara los pasos de quienes pasaron con sueños y salieron con dudas. Yo estaba sola, con una Biblia abierta como una ventana. No buscaba un versículo de consuelo rápido, buscaba una voz. Y la voz llegó sin ruido, como llega el alba que primero pinta de gris, luego de plata y por fin de oro. La voz dijo: dame tus años rotos. Y yo, que había pretendido ser fuerte, lloré con el llanto de una niña. Los años no se van, pensé. Los guardamos en sótanos del alma hasta que una luz los encuentra y los obliga a subir. Desde entonces comprendí que la restauración no es una palabra bíblica guardada en vitrinas. Es un proceso vivo que late en los huesos. Una ingeniería del cielo que recompone las estructuras del corazón con paciencia de artesano. Entendí que el Señor no devuelve el tiempo como quien devuelve monedas contadas, sino que redime el fruto del tiempo, transfigura lo que parecía desperdicio y lo convierte en semilla fértil. Lo que te quitaron no será devuelto como quien devuelve una copa usada, será devuelto como una mesa servida. Esta es la verdad que hoy quiero depositar en ti, como una carta doblada y perfumada que te llega desde lejos. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Piensa en la historia de Israel, en sus idas y vueltas, en sus derrotas y regresos. No todo regreso fue inmediato, no toda lágrima tuvo explicación el mismo día. Pero la historia escondía un pulso, un Dios que los llamaba desde el fondo de los valles, un Dios que sabía convertir desiertos en escuelas del alma. Recuerdo haber mirado mis propios desiertos y darme cuenta de que cualquier terreno que pisara con una palabra de obediencia se transformaba en huerto. No sucedía con estruendo. Sucedía como brotan las hojas nuevas, en silencio terco, en fidelidad diaria. Por eso estoy hablando contigo hoy, porque tus años perdidos no son un acta de defunción, son un campo en barbecho, esperando la lluvia a su hora. Hablemos de la ruina. La ruina no es solo un lugar físico, es un lenguaje que se nos pega. Aprendemos a hablar ruina sin darnos cuenta. Decimos no puedo, digo que ya es tarde, decimos no nací para esto, decimos no merezco que me amen. Yo hablé ese idioma por una temporada. Creí que era humildad y era miedo. Creí que era prudencia y era incredulidad. Hasta que el Espíritu, con dulzura que desarma, me dijo:
Cambia tu lengua y verás cambiar tu terreno. La restauración empezó en mi boca. Empecé a llamar bendita la tierra donde antes llamé estéril. Empecé a agradecer por puertas que aún no veía. Tenía la tentación de medir con relojes humanos, pero el Señor me enseñó que su calendario se escribe en obediencia, no en hojas. En aquellos días me visitaban personas con historias hechas de fragmentos. Una mujer con el corazón desgarrado por promesas incumplidas. Un hombre que cargaba la culpa de una casa rota. Un joven que decía haber malgastado oportunidades que ya no regresan. Los miraba y me veía en ellos. No les prometía una magia, les hablaba de una mesa. Les decía que la restauración es mesa que se prepara frente a enemigos antiguos. Mesa donde comes paz mientras el miedo te observa desde la puerta y se da cuenta de que ya no manda. Les decía que cuando Dios restaura, lo hace de una forma que la vergüenza no puede soportar la luz, que la acusación pierde su voz, que las cicatrices dejan de llorar y empiezan a contar. Tal vez te preguntas si hay un camino, una orden secreta, una llave que gire de modo exacto. Yo también lo pregunté. Pregunté con desesperación y con reverencia. Y el Señor me regaló una oración que no es fórmula, es respiración. No te la daré aún, porque primero necesito que entiendas que esta oración no funciona como talismán. Funciona como fuego que enciende lo que está listo para arder. Funciona como lluvia que cae sobre tierra preparada. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, que camines paso a paso, porque cada tramo prepara el siguiente. Lo que estás a punto de aprender no solo te devolverá años, multiplicará el fruto de esos años. Eso es lo que hace el reino. No calcula en pérdidas y ganancias, calcula en cosechas. Ahora vuelve conmigo a esa sala vacía. Tenía la Biblia abierta en los profetas menores, esos libros que a veces olvidamos y que no son menores en peso, solo en páginas. Allí está el latido de una promesa de restitución. Allí comprendí que los gusanos del tiempo tienen nombres: duda, orgullo, culpa, resentimiento, y que cada uno construye túneles en las raíces del alma. ¿Cómo se cierran esos túneles? No se tapa la entrada, se renueva la savia. El Espíritu empezó a enseñarme a orar para que la savia nueva subiera. Me enseñó a renunciar al orgullo que pretende construir con las propias manos lo que solo la gracia puede levantar. Me enseñó a perdonar de verdad, no como quien pronuncia palabras correctas, sino como quien suelta la cuerda que ata al pasado. Hubo una hora en que el rechazo me mordió, una hora en que mi nombre parecía un eco apagado. El precio de la unción no es un eslogan, es soledad a veces, es incomprensión a veces, es renuncia muchas veces. En ese crisol aprendí que Dios no desperdicia lágrimas, ninguna. En los días en que me sentía una vela consumida, descubrí que el Señor recoge la cera y la vuelve a fundir para nueva forma. No te hablo desde un púlpito de mármol, te hablo desde el taller del alfarero. Vi mis pedazos y en lugar de esconderlos, los puse sobre la rueda. Sentí la presión de las manos divinas, no para aplastarme, sino para darme líneas nuevas. Y con cada línea recuperé un tramo de historia. Hay algo que debes saber ahora mismo. La vergüenza es una narradora mentirosa. Cuando la vergüenza adopta tu voz, te contará una historia en la que eres el villano, la víctima o el fantasma. Nunca te dará el papel de hijo. La restauración empieza cuando dejas de actuar papeles prestados y recuperas tu nombre verdadero. Yo lo recuperé cuando dije en voz alta lo que el Espíritu susurraba: soy amada, soy elegida, soy enviada, soy restaurada. No sentí fuegos artificiales, sentí paz, una paz que no pedía permiso al ruido. Esa paz fue mi primer año de vuelto, no un calendario, sino un estado. La paz puso cimientos, y los cimientos sostuvieron paredes, y las paredes recibieron ventanas, y las ventanas dejaron entrar el sol. Te invito a mirar con honestidad las piezas de tu ruina. No huyas de ellas, nómbralas. Al nombrarlas les quitas el disfraz. Yo nombré mis pérdidas y las puse sobre la mesa. Descubrí que la mesa de la restauración no se arma con madera nueva, se arma con lo que el enemigo dijo que era basura. Dios toma esos restos y los convierte en diseño. No hay mejor artesano que el que ama.
Eso hace el Señor con tus años. No te devolverá los mismos días, te dará días con significado, y el significado construye futuro. Si hasta aquí arde algo en tu pecho, quédate. Todavía no has oído la oración de la que te hablé, esa que respira por ti cuando tu voz tiembla, esa que aprendí una noche en que el cielo pareció abrirse sobre una mujer que ya no quería seguir. Quiero que comprendas esto con todo tu corazón. La abundancia de Dios no es un lujo, es la expresión natural de su carácter. No confundas abundancia con acumulación. Abundancia es tener más que suficiente de lo que el alma necesita para cumplir su propósito. Es caminar con provisión para ti y para otros, con pan para tu mesa y para manos extendidas. Cuando Él te devuelve años, te devuelve también la cosecha que esos años no dieron. De ahí que el enemigo odie la restauración, porque le recuerda que no tiene la última palabra sobre tu historia. Y cuando el enemigo recuerda eso, empieza a retroceder. Lo he visto una y otra vez. Donde hubo ceniza, vi coronas. Donde hubo luto, vi vestidos de danza. Donde hubo espíritu angustiado, vi aceite que no se acaba. Quizás ahora te preguntas cómo empezar hoy, en este instante, mientras me escuchas. No te diré que hagas una lista interminable de tareas espirituales. Te diré algo más sencillo y más profundo. Rinde. Rinde la narrativa con la que te has estado castigando. Rinde el derecho a tener siempre la razón. Rinde la necesidad de demostrarle al mundo que no te rompiste. Rinde, y verás cómo la vida vuelve a entrar por la puerta que tú mismo habías atrancado. El espíritu es caballero, no derriba la puerta a golpes, espera a que gires el pestillo por dentro. Cuando lo hagas, oirás pasos. Esos pasos serán los de tus años que vuelven, no con ropa vieja, sino con vestiduras nuevas. Ahora voy a acercarte un poco más a la llave que prometí. No te la doy todavía, porque antes de pronunciarla quiero que sientas su peso. Esta llave abre cuando la toma una mano vacía. Si la tomas con orgullo, se te resbalará. Si la tomas con prisa, no encajará. Si la tomas con temor, no la querrás girar. Prepárate. En el próximo tramo voy a revelarte la oración con la que respiro cuando el pasado intenta apretar mi garganta, la oración que me enseñó el Espíritu para atravesar noches en que no hay estrellas, la oración por la cual los años regresan sin ruido y la abundancia se instala sin necesidad de trompetas. Y antes de que cerremos este tramo, grábate esta imagen: un campo que parecía muerto, una lluvia que llega sin anuncios, una semilla que despierta porque reconoce la voz del agua. Así es la restauración. No la fuerzas, la recibes, no la mereces, la abrazas, no la negocias, la obedeces, permanece conmigo. En el siguiente bloque abriré la caja donde guardé esa oración y la pondré en tus manos. Cuando la pronuncies, tu casa interior olerá a pan recién hecho y ya no querrás volver al lenguaje de la ruina. Quédate. Lo que viene a continuación es el punto donde el cielo toca el suelo y los años regresan caminando de la mano de la abundancia. Abrí la caja de la que te hablé y dentro no encontré una fórmula mágica, encontré una respiración. La llamo oración porque se pronuncia con la boca, pero en realidad se enciende en el pecho. Me llegó en una noche de silencio cuando comprendí que la restauración no consiste en volver a un pasado idealizado, sino en permitir que el espíritu convierta el pasado en abono para un futuro que jamás habría nacido sin esas lágrimas. En esa claridad me puse de rodillas sobre una alfombra que olía a madera antigua y dije en voz baja algo que parecía muy simple para una necesidad tan grande. Sin embargo, lo simple, cuando está vivo, derriba fortalezas. Te la voy a entregar como me fue dada, para que la pruebes hoy mismo. No como quien repite palabras ajenas, sino como quien recoge una herencia y la firma con su propio nombre. Padre amado, aquí están mis años rotos. No vengo a negociarlos ni a maquillarlos. Los rindo. Te entrego el relato con el que me he castigado, la culpa que me he colgado del cuello, los sueños que dejé a medio hacer por miedo o por orgullo. Te los pongo en la mesa como panes duros, sopla sobre ellos con tu aliento y hazlos alimento. Redime mis días, rescata mis estaciones
y devuelve a mi casa lo que los gusanos del alma devoraron. Devuélvelo no como estaba, sino como tú lo soñaste. Yo renuncio a los papeles de víctima, de verdugo y de fantasma. Yo recibo mi nombre de hijo. Yo declaro en mi boca lo que tu corazón ya decidió. Me restauras, me levantas, me multiplicas. Que tu espíritu me guíe para pedir perdón donde deba, para perdonar donde me pidan, para cerrar puertas que me robaron paz y abrir ventanas por donde entre tu luz. Que los años que vuelven traigan cosecha para mí y para muchos. Que mi historia se convierta en mesa. Amén. No subestimé su suavidad. A veces esperamos que el cielo grite y sin embargo el cielo susurra. Dije esas palabras con cuidado, como quien coloca una vasija frágil en manos seguras. Sentí una paz espesa, una paz con peso, la clase de paz que desplaza el miedo como un río desplaza la arena. No cambió el calendario que colgaba en la pared, cambió el ritmo de mi respiración. Y en esa respiración nueva entendí una verdad que hoy te pido que te grabes a fuego. La restauración no comienza cuando vuelven las oportunidades. Comienza cuando cambias de dueño los relatos. Mientras tu historia esté en manos del juicio propio o del juicio ajeno, los años seguirán escondidos. Cuando entregas la historia al autor, los años salen de su guarida. He recorrido ciudades donde la gente se sienta en salas abarrotadas buscando una chispa de esperanza. Vienen con fotografías guardadas en Biblias viejas, con cartas que nunca enviaron, con nombres que no pronuncian para no llorar. A veces me pidieron una receta y yo, que amaba servir, aprendí a no darles lo que no funciona. Les di esta oración humilde y les pedí que la vivieran, no solo que la recitaran. Les expliqué que la restauración tiene caminos visibles. Se manifiesta cuando te nace pedir perdón sin exigir que te lo pidan primero. Se manifiesta cuando hablas con verdad donde antes usabas excusas. Se manifiesta cuando dejas de perseguir una imagen que te aprieta como traje ajeno y te vistes con sencillez. Esa sencillez abre puertas como si fueran de papel. Tal vez ahora te preguntas por qué esta oración tan breve puede provocar un cambio tan hondo. La respuesta está en su acto central, la rendición. La rendición no es derrotismo. La rendición es cambiar de reino, es sacar tu historia de las manos del miedo y ponerla en las manos del amor. Cuando cambias de reino, cambian las leyes que gobiernan tu proceso. Antes te movías por méritos y culpas, ahora te mueves por gracia y obediencia. Antes calculabas ganancias y pérdidas, ahora cuentas semillas y cosechas. Antes querías controlar, ahora quieres escuchar. Ese cambio de leyes internas reescribe rutas, y cuando las rutas se reescriben, llegan a tu puerta oportunidades que antes no te encontraban porque no vivías en esa calle. Quise entenderlo también con la mente para ayudar a quienes me escuchaban. Miré la historia y vi un patrón. Tras tiempos oscuros, se han dado despertamientos del alma que reparan generaciones. No es un fenómeno extraño. Es coherente con la naturaleza del Dios, que desde el principio hace surgir orden de lo que parecía caos. Hombres y mujeres humildes, sin títulos rimbombantes, han levantado altares en cocinas y talleres, y el fuego en esas casas ha terminado alumbrando barrios enteros. La restauración rara vez empieza en plazas con trompetas. Empieza en un rincón con una oración verdadera y un acto pequeño repetido con fidelidad. Un perdón que se sostiene. Una puerta que decides no volver a abrir. Un paso que das sin garantías, solo con la palabra que te habló en secreto. Yo misma tuve que cerrar puertas que me daban cierta seguridad externa, pero me robaban el sueño. El espíritu me pidió audacias que, vistas de lejos, parecen sencillas, pero por dentro te sacuden. Me pidió que eligiera la verdad, aunque costara aplausos. Me pidió que mirara a la soledad de frente y le dijera que no me asustaba, porque no estaba sola. Me pidió que renunciara a impresionar para dedicarme a amar. Eso limpia la casa interior. Cuando la casa se limpia, los años regresan sin ruido, como hijos que saben que el hogar es seguro otra vez. Quizás piensas que tus años perdidos se fugaron por malas decisiones financieras, o por amistades tóxicas, o por hábitos que te encadenaron cuando prometían libertad. Todo eso tiene peso, no lo minimizo. Pero escucha este secreto, nada de eso es más fuerte que un corazón rendido,
Un corazón rendido reordena prioridades. Te verás levantándote antes para buscar al Señor con hambre real. Te escucharás pidiendo consejo donde antes actuabas por impulso. Te descubrirás diciendo no a lo que antes te dominaba, no por obligación, sino por libertad. Y esa libertad es el terreno donde la abundancia echa raíces. Abundancia no como exhibición, abundancia como salud del alma que irradia decisiones sabias y bendice a otros. Ahora quiero conducirte a una práctica concreta que aprendí con los años y que multiplica el efecto de la oración de la mesa. Cuando termines de orarla, toma unos momentos y pregúntale al Espíritu a quién debes honrar con una llamada, con una carta, con un abrazo, con una restitución tangible. La restauración se vuelve carne cuando tocamos realidades. Hubo ocasiones en las que tuve que pedir perdón por haber herido sin intención. Otras veces tuve que perdonar donde había heridas profundas. También hubo momentos en los que era necesario renunciar a un espacio para que otro floreciera. Cada una de esas acciones, pequeñas al ojo humano, era un ladrillo en la pared nueva. Al cabo de un tiempo, esa pared sostenía ventanas por donde entraba la alegría. Te darás cuenta de que el enemigo intentará recuperar terreno con una herramienta vieja, la voz de la acusación. Vendrá a recordarte lo que fuiste, como si eso definiera lo que eres. Cuando esa voz se acerque, no discutas. Vuelve a la oración. Di en voz alta tu identidad. Repite con calma lo que el cielo decidió sobre ti y pasa a la acción. La acción en obediencia silencia acusaciones. Es asombroso, pero verás cómo una llamada que estabas postergando se convierte en llave. Verás cómo un perdón que parecía imposible abre una cosecha de reconciliación. Verás cómo un acto de generosidad en tiempos estrechos desata provisión en caminos que no conocías. Así trabaja el reino. Se parece a la siembra. Te desprendes de una semilla y sin estruendo la tierra hace su milagro. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si esta palabra encendió, aunque sea una chispa en ti, escribe en la caja de comentarios una frase que sea tu bandera. Escribe: reclamo mis años y los convierto en mesa. No es superstición, es un acto de gobierno sobre tu relato. Al escribirlo, te posicionas. Al posicionarte, tu corazón se alinea con la obra que el Espíritu ya comenzó por dentro. Y si quieres dar un paso más, escribe el nombre de una persona a la que hoy decidirás honrar o perdonar. Ese acto público enciende procesos privados. Lo he visto muchas veces y no me canso de maravillarme. En los años de mi caminar, aprendí a reconocer el lenguaje de Dios en los detalles. Una puerta que se abre sin que yo la empuje. Una conversación inesperada que trae claridad. Un texto antiguo que salta desde la página como si hubiera sido escrito esta mañana. Esas son migas de pan que te señalan el camino de vuelta. No desprecies lo pequeño. La restauración no suele entrar por la puerta principal. Entra por la cocina, se sienta en silencio, pone agua a calentar y cuando te das cuenta, la casa ya huele a hogar. Ese aroma atrae a los años perdidos, porque los años no vuelven a casas frías, vuelven a hogares encendidos. Queda algo que quiero revelar y que será vital en el próximo tramo. La oración de la mesa que te entregué tiene una hermana mayor. No la pronuncias con los labios, la pronuncias con decisiones repetidas. Es la oración encarnada en hábitos. Hay hábitos que abren compuertas sobre tu vida. El hábito de agradecer antes de ver. El hábito de honrar cuando nadie aplaude. El hábito de cerrar la puerta y buscar al Padre en secreto. El hábito de compartir el pan incluso cuando temes quedarte sin pan. Cuando esos hábitos se establecen, la abundancia deja de ser visita y se vuelve residente. En el siguiente bloque te guiaré por esos hábitos con la delicadeza de quien te lleva de la mano por un jardín al amanecer. Te mostraré cómo discernir temporadas, cómo sostener la restitución cuando soplen vientos contrarios, cómo convertir cada día en un porche desde el que se ven llegar los años como si vinieran por el camino levantando polvo de alegría. Antes de cerrar este tramo, vuelve a respirar hondo. Coloca tu mano sobre el corazón y repite conmigo, con calma, con fe sencilla. No estoy tarde, estoy en manos del autor.
Mis años no me abandonaron, están de regreso con cosecha. Mi casa será mesa. Mi nombre es restaurado. Y mientras estas palabras encuentran asiento en ti, te hago una promesa humilde. Si permaneces, si no sueltas, si dejas que el Espíritu te enseñe la danza entre la oración y la acción, verás señales. Las verás en detalles, luego en puertas, luego en campos enteros. Y cuando mi voz vuelva en el próximo bloque, caminaremos juntos por ese jardín de hábitos donde la abundancia aprende tu dirección y ya no se pierde. Prometí llevarte por el jardín de los hábitos que sostienen la restitución y aquí estoy, tomándote de la mano al amanecer. No vengo con discursos huecos, vengo con cicatrices que aprendieron a cantar. Si hasta aquí sentiste el corazón encenderse, lo que sigue te dará lenguaje y estructura para no volver atrás. Porque los años vuelven, sí, pero necesitan casa limpia, ritual honesto y puertas abiertas en la dirección correcta. La abundancia no es caprichosa, reconoce el aroma del hogar que la espera y se queda donde el amor aprendió disciplina. El primer perfume que mantiene la casa encendida es la gratitud antes de ver. Aprendí a agradecer por la lluvia cuando el cielo aún estaba claro, a bendecir la semilla cuando mis manos solo tenían tierra seca. Al principio parecía ingenuo, luego descubrí que la gratitud es llave de gobierno. Un alma agradecida no se amarra a la queja, se amarra a la promesa, y la promesa es un puente que no se cae con vientos. El segundo fuego es la honra en tiempos sin aplausos. La honra te alinea con el corazón del Padre. Honrar no es adular, es reconocer la imagen de Dios en el otro, aunque el otro no sepa que la lleva. Cuando honramos, desatamos caminos invisibles. Vi puertas abrirse en ciudades desconocidas, porque en otra ciudad, sin que nadie lo supiera, elegí hablar bien donde me invitaban a destruir. La honra hace que tus pasos huelen a hogar confiable, y la abundancia siempre busca hogares confiables. El tercer pulso es el secreto. Cierra la puerta y habla con el Padre mientras el mundo ruge. El secreto sostiene lo público. Hubo temporadas donde las multitudes aplaudían y mi alma se gastaba como vela al viento. Aprendí que la lámpara se rellena en silencio. El aceite que perfuma la casa se prensa en cuartos donde solo escuchas tu propia respiración y el susurro del espíritu. Allí se calibran las rutas. Allí se decide si persigues aplauso o obediencia. La obediencia siempre te llevará a mesas que el aplauso no puede comprar. El cuarto hábito es la generosidad cuando el bolsillo tiene miedo. La generosidad no empobrece, reordena. Dar cuando la lógica exige retener, rompe yugos de escasez que no se rompen de otra manera. Lo vi en mi casa y en las casas de tantos. El pan compartido llamó a más pan, como si el horno del cielo respondiera a ese gesto con alegría. El quinto hábito es el silencio que discierne. No todo lo que brilla es puerta. No todo lo que se cierra es enemigo. El silencio enseña a escuchar la cadencia del reino para distinguir caminos buenos de atajos peligrosos. Cuando aprendí a permanecer quieta por unos instantes antes de decir sí o decir no, la prisa dejó de gobernar mis decisiones. La prisa endulza al principio y envenena al final. El silencio amarga al principio y al final sabe a miel. El sexto hábito es la obediencia rápida. No he conocido un milagro que no haya pasado por este umbral. El Espíritu indica una llamada que estás postergando, una renuncia que duele, un perdón que creíste imposible. Hazlo. La obediencia tardía se parece a la desobediencia con perfume. La obediencia rápida es humilde y por eso es poderosa. Cuando obedeces rápido, abres brechas que otros cruzarán. Esa es la belleza de la restauración. Nunca es privada del todo, siempre derrama. El séptimo hábito es el descanso santo. No me refiero a inmovilidad, me refiero a respirar desde la confianza. El descanso es guerra elegante, es decir, hasta aquí llega mi esfuerzo y desde aquí gobierna la gracia. Cuando descansé de verdad, dejé de maquinar y empecé a recibir. El descanso bien entendido te devuelve horas con brillo, no horas gastadas en ansiedad. Detente conmigo un instante, porque lo que voy a revelarte ahora ha sido una lámpara escondida en mi equipaje de peregrina. Si quieres reconocer que la abundancia ya está tocando a tu puerta, busca esta señal.
Empiezas a encontrar belleza en lo que antes llamabas rutina. Te descubres amando la sencillez de tender una cama, de servir un café, de abrir la ventana al día. Esa sensibilidad no es nostalgia, es anuncio. El alma ya no lucha contra lo pequeño, lo bendice. Y esa bendición convoca a la abundancia como un canto convoca a los pájaros al alba. Ahora quiero regalarte un mapa de decisiones que me sostuvieron cuando los vientos se pusieron tercos. Cada amanecer decía en voz clara palabras que se volvieron paredes. Soy amada, soy enviada, soy restaurada. Hoy decido verdad, hoy elijo honrar, hoy renuncio al miedo de quedarme corta. Hoy camino despacio pero firme. Esas frases, repetidas con hambre, volvían mi casa impermeable a la voz de la acusación. La acusación no soporta un hogar que se sabe amado. Te contaré una escena que marcó mi carne. Una noche el rechazo vino a recordarme su historia preferida, la historia donde yo era insuficiente. Me quedé en silencio largo. Había aprendido a no negociar con fantasmas. Encendí una lámpara pequeña y abrí la escritura que en ese tiempo era para mí como pan tibio. No busqué frases famosas, dejé que la página escogiera mi corazón. Sentí una visita mansa. No hubo estruendo, hubo certeza. Oí por dentro una voz más dulce que la memoria del dolor. Dijo: tu nombre está escrito en mi palma. Cuando la verdad escribe tu nombre, el rechazo pierde tinta. Apagué la lámpara sin miedo y dormí como niña. Al despertar, los años que yo llamaba perdidos me esperaban en el umbral con un vestido nuevo. Te ruego algo ahora mismo. Si esta palabra se volvió ancla en ti, escribe en los comentarios: yo custodio mi mesa y mi mesa me custodia. Escribe también el hábito que empezarás hoy mismo. Tal vez será agradecer antes de ver, tal vez será honrar en silencio, tal vez será cerrar la puerta y buscar al Padre sin ruido. Ese acto público encenderá decisiones privadas y esas decisiones abrirán rutas reales. A veces me preguntan cómo mantener vivo lo que el cielo encendió. Les digo que el fuego exige leña, no es condena, es belleza. La leña son pequeños actos repetidos con amor. Bendecir al que te irrita, escoger palabras mansas, tomar decisiones valientes sin convertirlas en espectáculo. No buscar finales grandilocuentes, buscar fidelidad diaria. El fuego humilde transforma habitaciones enteras. De pronto la vergüenza ya no sabe dónde sentarse, las culpas comienzan a quedarse de pie y la esperanza ocupa la cabecera. Vi a un hombre que llegó marchito, cargando una historia de promesas rotas. No quería escuchar teoría, quería saber si había un camino. Le ofrecí la oración de la mesa y los hábitos como barandas. Nos volvimos a ver tiempo después. Algo había cambiado sin música de fondo. Sus ojos tenían esa claridad que solo trae el perdón. Volvió a su oficio con excelencia. Dejó de esconder su nombre y empezó a firmar su trabajo con transparencia. Reparó puentes con hijos que creían perdidos. No regresó a una versión vieja de sí mismo. Se convirtió en un hombre nuevo y su casa olía a pan. Eso hace la restauración cuando se sostiene. No te devuelve al ayer, te entrega un hoy que parece milagro cotidiano. Permíteme revelarte una llave final que no cabe en discursos. La aprendí llorando y también riendo. Cuando te llegue una alegría, celebra sin miedo. Abre las ventanas, comparte el pan, invita a otros a la mesa. La escasez se sostiene en secretos avergonzados. La abundancia se sostiene en generosidad luminosa. Celebra y estarás declarando al cielo que sabes administrar. El cielo confía más donde encuentra fiesta sin arrogancia y orden sin rigidez. Si sientes que te falta fuerza, escucha. No todo se resuelve con empuje propio. Pide ayuda. La humildad convoca manos. Yo misma necesité hombros donde llorar y oídos que no juzgan. La restauración no te aísla, te injerta en familia. La familia no siempre comparte tu sangre, pero siempre comparte tu esperanza. Cuando tengas familia alrededor, aun si es pequeña, los años perdidos pierden su última coartada para no volver. Quiero despedirme de este tramo con una oración de envío que nace del mismo lugar donde aprendí la oración de la mesa. Espíritu Santo, toma estas casas, estos corazones, estas historias, enciende tu fuego manso. Donde hubo ceniza, coloca coronas.
Donde hubo luto, viste de danza. Donde hubo espíritu angustiado, derrama aceite que no se acaba. Quita de los labios el idioma de la ruina y coloca el idioma de la promesa. Vuelve a casa los años que se escondieron por vergüenza. Que regresen con cosecha. Que regresen con pan para compartir. Que regresen con canciones para despertar a otros. Amén. Antes de cerrar, deja que te mire a los ojos del alma y te diga con amor firme lo que vi una y otra vez en ciudades y aldeas, en teatros y cocinas, en templos y talleres. No estás tarde, no estás roto para siempre, no estás condenado a repetir la misma escena. Tu nombre tiene dueño y ese dueño escribe historias con tinta que no se corre. Tus años perdidos ya escucharon su llamado y vienen de regreso con semillas en los bolsillos. Hazles lugar. Mantén la casa encendida con gratitud, con honra, con secreto, con generosidad, con silencio, con obediencia rápida y con descanso santo. Y cuando amanezca en tu ventana, cuando el pan esté sobre la mesa y la alegría te despierte antes del reloj, recuerda de dónde vino todo. Vino de una voz que no se cansa de amarte y de tu decisión humilde de rendirte y creer. Ahora, si esta palabra fue para ti, escribe en los comentarios: mi casa ya huele a pan. Ese será nuestro pacto manso. Yo te espero en la siguiente mesa, en ese nuevo video que nombré con intención de bendecirte. Vamos juntos. Lo mejor no quedó atrás. Lo mejor aprendió tu dirección y está tocando a tu puerta. Abre.